Hola, nosotros somos el equipo Nenis y a continuación presentaremos nuestro proyecto que lo titulamos Temática Prehispánica para la materia de computación gráfica. Elegimos este tema porque nos ofrecía un reto técnico muy completo, además de que nos permitía combinar formas orgánicas y naturales, como la vegetación y las chozas de paja, con la geometría precisa y monumental de la arquitectura principal y el juego de la pelota. Era el escenario perfecto pues para aplicar todo lo aprendido durante el curso. Como estudiantes en México, sentimos una conexión natural con nuestra historia, además de que queríamos usar este proyecto como una forma de explorar y rendir homenaje a nuestras propias raíces culturales. A menudo la representación del mundo prehispánico se limita a la pirámide y el sacrificio. Nosotros queríamos mostrar una visión más humana y cotidiana. Por eso fue tan importante incluir un mercado, o incluso las viviendas y el juego de la pelota, para mostrar indicios de la sociedad, el comercio y la vida diaria de aquel entonces. Buscábamos una estética diferente a los típicos proyectos de fantasía medieval o ciencia ficción. La iconografía, los colores y la arquitectura mesoamericana nos ofrecen un lienzo visualmente impactante y único. Decidimos desde un principio que no sería como tal replicar, sino hacer un homenaje a ciertos monumentos, dando una alusión a estos mismos. Queríamos capturar la sensación y la esencia de esa época. Tomamos elementos icónicos de varias culturas para crear una atmósfera que se sintiera familiar y auténtica, aunque fuera un poco ficticia, lo cual nos dio libertad creativa y a la vez nos permitió definir un alcance realista para un proyecto semestral. La fachada que acabamos de observar en el video es la principal del proyecto, por lo cual me gustaría explicar. Pues aquí vamos entrando. La verdad, esta fachada sí nos tomó un montón de tiempo diseñarla. Ahí pusimos como una especie de cocina con jarrones, una fogata, bastantes jarrones diría de diferentes tamaños, chiles, aguacates, sus canastos o bolsas, una bolsa vacía, más jarrones, sí, un pequeño patio. Subimos las escaleras y hasta arriba de la fachada para que adornara más y destacara, pusimos el calendario azteca, una piel de jaguar, un par de mosaicos para adornar el piso, unos petates y pues como se sabe, todo esto parte de figuras básicas como cubos, cilindros, toroides y demás. Y del lado izquierdo encontraremos lo siguiente, que son dos cuartos o dos habitaciones, con un domo en medio que da a las nubes y el cielo. Igual pusimos unos petates, unas canastas en las esquinas y un mosaico en medio. Pasamos a la siguiente habitación diseñada y es básicamente similar. Igual canastos que adornan la habitación. Nos basamos en las construcciones, sí, pero no fue una copia tal cual, solo fue inspiración. Y pues este fue el resultado. Y aquí podemos ver casi todo. A continuación se mostrará cómo implementamos algunas de nuestras prácticas en nuestra animación. Por ejemplo, estamos observando una fogata que si presionamos F se enciende o se apaga. Implementamos la práctica de la iluminación, así como la 9 y 10 que fueron de animación. La carretilla en nuestra escena no solo es un objeto estático, es un modelo interactivo que se fue creando por partes, con transformaciones dinámicas en movimiento controlado por teclado, que es G, H, adelante y atrás. Dentro del escenario se encuentra el juego de la pelota. Se representa mediante un modelo 3D importado desde Blender y transformado desde aquí, renderizado en OpenGL. Se encuentra animado por un objeto que no está fijo en este espacio, se comporta dinámicamente y rebota. Responde a la iluminación global del entorno y por lo tanto esta fue creado por un punto object.
y realiza una animación por keyframes. Cielo, el brillo del pasto, la intensidad de la iluminación cambia ligeramente en nuestros equipos diferentes. Estas variaciones no son errores del código, sino consecuencias normales de diferencias entre tarjetas gráficas. Por lo tanto, el mío es un Nvidia GeForce RTX 2035 y el de mi compañera es un Intel gráfico. La configuración de nuestros drivers, el perfil del color del monitor, el soporte sRGB son los principales que explican las diferencias. El cielo es representado como un gran cubo que rodea toda la escena. Cada fragmento de este cubo obtiene su color y luminosidad y una función de posición de sol, del tiempo transcurrido y de varias funciones matemáticas que actúan en el shader. La animación de nuestro chihuahua es el modelo más complejo. Utiliza la animación procedural, las patas se mueven con funciones de seno para simular la caminata, la cola oscilada y de forma independiente mediante su cuerpo responde a una rotación general a una dirección. El modelo creado en OpenGL es el chihuahua, la máscara, la mesa, silla, el florero, la flor y entre otros, están construidos mediante la misma técnica de la geometría procedural o la técnica que el profesor nos enseñó, basado en cubos escalados transformados con matrices model sin necesidad de archivos externos. Cada objeto se arma componiendo múltiples cubos posicionados mediante translaciones locales, rotación global y define la orientación de la escena y por lo tanto sus shaders. El hacha presente en la escena es un excelente ejemplo de geometría procedural y animación basada en el tiempo. Pues veamos que esta no es igual a los modelos OBJ que ya están cargados, sino que esta fue construida a partir de un cubo. Pero lo más importante no es eso, sino su animación, que fue hecha por control de tiempo. La animación de golpeo es continua y no requiere intervención del usuario, es decir, que el usuario no debe presionar algún botón para que esta animación se active. Se logra mediante una oscilación matemática basada en el tiempo de aplicación, LFW getTime. Cabe resaltar que usamos la función seno. Me gustaría que hiciéramos un recorrido general por todo este mapa. Pues como se ve, vamos hacia la fachada, estamos viendo nuestras pequeñas chozas con los árboles, sus respectivos techos, perdón. Lo más difícil de usar esto fue poder texturizarlos, que se adaptara a la textura y que también OpenGL y Visual los aceptaran las texturas. Vamos a una vista aérea, vemos que ahí está nuestra representación de Tula, que de hecho esta no se ha mostrado del todo bien en el video, entonces pues vamos a echar un vistazo de cómo es que está hecha. De ese lado vemos otra pirámide, el juego de la pelota, de nuevo nuestra pequeña aldea con su tianguis en medio, el material de que están hechas las cabañitas o las chozas, lo que hicimos en OpenGL, los objetos hechos, y de este otro lado tenemos esta pirámide del sol, unos cactus, árboles, pero nos dirigiremos hacia esa pirámide a ver cómo se ve desde ahí nuestra pequeña aldeita. Echamos un vistazo y ese puntito que se ve ahí es la carretilla, que de hecho la vamos a mover para ver que efectivamente sí funciona nuestra animación de la carretilla y sí se mueve, se mueve.
Otro vistazo a la aldea, nuestra fogata, el perrito. Vemos que todo funciona en orden nuestras animaciones. Y no se traba. Otra cosa en la que a mí en lo personal me tocó empeñarme mucho fue en esta parte del diseño del tianguis. Fue mucho el detalle, ya que todo se basa en esferas, cubos, planos y demás, cilindros. Y he ahí nuestras animaciones. Que de hecho la del fuego, como se ve, tiene efecto en los objetos de alrededor. Buenas tardes a todos. Este es nuestro proyecto final de la materia de computación gráfica e interacción humano-computadora. Este proyecto lo desarrollamos en OpenGL. Le voy a explicar más o menos qué fue lo que hicimos, el objetivo y todo lo que integramos en todo este escenario. Y bueno, elegimos como temática un escenario prehispánico, pero que también tuviera unos toques de los universos de nuestros personajes favoritos, ¿no? Para integrarlos en un solo escenario. El escenario comienza aquí. Este es como la posición inicial. Para este proyecto tenemos 3 modos de cámaras, el cual pues es la cámara libre, que te puedes mover por cualquier zona del escenario libremente, y con la tecla V podemos cambiar el modo. Este es el modo primera persona, en el cual podemos alternar entre controlar a uno de nuestros personajes y podemos alternar con los números con ciertas teclas para cambiar de personaje. Y también está la cámara de vista aérea, el cual pues nos da como una vista de arriba de todo nuestro escenario. Y pues bueno, vamos a continuar. El escenario pues incluye objetos que son de nuestra temática. También pusimos NPCs que están distribuidos a lo largo de todo el escenario, y pues algunos adornos adicionales. Aquí, como vemos, está el calendario azteca. Si nos vemos de este lado, pues tenemos la pirámide del sol con algunos NPCs, y esto sería nuestra plaza principal. Aquí pues tenemos algunas bancas, estas lámparas, que pues estas se pueden controlar mediante teclado, se pueden apagar o prender. Como vemos aquí, podemos apagar o prender. Y este es nuestro escenario principal. Como se ve, pues tenemos un ciclo de día y un ciclo de noche. Ahorita, cuando el sol se comienza a meter, la iluminación automáticamente se prende, y pues tenemos este escenario. Todo esto pues trabaja en conjunto para pues hacer este escenario. Tenemos esta animación también del globo, el cual se maneja mediante teclado por keyframes, el cual se controla con las teclas F, T, G y H, el cual lo podemos mover de esta forma para grabar una animación. Y presionando la letra L guardamos un keyframe y podemos seguir avanzando con el globo, así hasta pues sí crear nuestra propia animación. Ahí le damos L para guardar el keyframe. También lo podemos controlar de arriba hacia abajo con las teclas de up y la de down. Guardamos el keyframe y así sucesivamente hasta pues completar una animación, y lo vamos a dejar por acá.
a dar L y con la letra K pues reproducimos la animación que pues es mediante keyframes como ya lo comenté, y de esta forma pues tenemos esa animación. También de este lado pues tenemos la pirámide de Chichen Itza, igual con algunos otros NPCs, y como ven pues el ciclo de día y de noche funciona correctamente. Tenemos personajes tematizados a lo largo de todo el escenario. Allá en el ring tenemos a Yoshi, por ejemplo. Aquí tenemos a Pluto. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer esta interacción con el juego de la pelota presionando la letra J y jugando con Jake el perro. Y podemos hacer que nos regrese la pelota y nosotros golpearla. Y bueno, de este modo completamos todo el escenario. Vemos que todo funciona correctamente y pues eso sería todo. Y pues esta es la implementación de nuestro proyecto en lo que sería Unity. Aquí el recorrido principal empieza con nuestro protagonista recorriendo la zona de los árboles, después se dirige un poco hacia lo que es el juego de la pelota, después pasa por algunas de las estatuas que están incluidas, un escenario que también fue incluido, que es como una pirámide que hace alusión a Tula. Después también el protagonista sigue su recorrido por el centro del escenario, pasando por algunas chozas y pasando por los senderos que llevan a las pirámides. Estas chozas que se encuentran al frente de las pirámides significan como una especie de tianguis. También se encuentra ya frente a la estructura del calendario, donde al girar se da cuenta de que sale pues otra estatua desde lo que es el fondo del piso. Y pues eso sería como el recorrido que realiza nuestro protagonista. Ya en lo que es la implementación de la escena en Unity, fue pues una carga de modelos donde está la estructura del calendario, algunas estatuas de Quetzalcóatl en los frentes de esta estructura, lo que es la pirámide de Chichen Itza y la pirámide de Teotihuacán, la pirámide que hace alusión a Tula, el tianguis, que es también es como una representación basada en unas chozas de aquella época. También se ve que en el tianguis están pues los diversos comercios como pieles, semillas, verduras, artículos de barro. También al interior de la estructura del calendario pues se ve que hay más puntos de comercio. También podemos notar que hay luminarias que están conectadas a los senderos y más árboles, los cuales fueron modelados paso a paso con figuras geométricas, al igual que las pirámides y las estructuras que se encargan de sostener al calendario. Y pues este mismo también fue modelado todo paso a paso. Lo único que es como modelos adicionales son las rocas y los árboles que no están constituidos a partir de figuras geométricas visibles y las estatuas que son, bueno, y Kratos también, que es el protagonista, y como lo estaba comentando, las estatuas que es de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Ejecatl, em, Tlaloc y Xolotl. Después, pues como se termina de apreciar en la escena, pues ya es como una vista más general de todo